La última presentación la va a hacer Inma Jarrín, que todos conocéis, es investigadora científica de la Organizaciones Públicas de Investigación del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, jefa del grupo del CIBER de enfermedades infecciosas y coordinadora de epidemiología de la cohorte CORIS. La charla que va a dar, la tenéis ahí, es una pregunta que nos planteamos. ¿Hay relación entre los inhibidores de la integrasa y el riesgo cardiovascular? La visión metodológica. Inma, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por haberme invitado a hablar sobre este tema. Los regímenes de tratamiento antirretroviral basados en inhibidores de la integrasa son los regímenes de inicio recomendados en la mayoría de las guías de tratamiento del VIH. Sin embargo, en los últimos años, diferentes estudios han mostrado una mayor ganancia de peso asociada al uso de inhibidores de la integrasa en individuos naïf y en individuos pretratados y también un aumento de la incidencia de hipertensión arterial y diabetes. Esta observación nos lleva a plantearnos la pregunta que es objeto de esta ponencia: ¿cuál es el efecto de los inhibidores de la integrasa en el riesgo cardiovascular? Todos estamos de acuerdo en que la situación ideal para responder a esta pregunta sería disponer de los resultados de ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún ensayo que haya evaluado el efecto de los inhibidores de la integrasa en el riesgo cardiovascular. Ausencia de ensayos, necesidad de responder a una pregunta. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que recurrir sí o sí necesariamente a utilizar los resultados de los estudios observacionales. ¿Y qué nos han dicho los estudios observacionales hasta el momento? En julio de 2022, la cohorte RESPOND presenta sus resultados en los que se observa un mayor riesgo cardiovascular en los usuarios de inhibidores de la integrasa, especialmente durante los primeros 6 meses de exposición. Sin embargo, en septiembre de 2023, este estudio, en el marco de la cohorte suiza, muestra que no hay diferencias en el riesgo cardiovascular en función de las personas que usan inhibidores de la integrasa frente a las que no la usan, en individuos naïf. Y hace apenas unas semanas, los investigadores de la colaboración HIV Causal y Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration han mostrado, en consonancia con la cohorte suiza, que no encuentran diferencias en el riesgo cardiovascular entre iniciar un régimen basado en inhibidores de la integrasa versus iniciar otro régimen ni en individuos naïf ni en individuos pretratados. Decíamos que tenemos que utilizar los resultados de los estudios observacionales para responder a esta pregunta. Sin embargo, obtenemos resultados contradictorios. Lo que yo voy a hacer en los próximos minutos es intentar daros una visión metodológica que nos ayude a entender las diferencias que hay entre estos 3 trabajos. Cuando miramos a los estudios observacionales para evaluar la efectividad y la seguridad de las diferentes estrategias de tratamiento, la primera duda que nos asalta, su talón de Aquiles, se debe a la falta de aleatorización en la asignación de las diferentes estrategias de tratamiento. Los individuos que reciben una u otra estrategia no son idénticos en todos los factores que influyen en la variable de interés y, por lo tanto, las diferencias que observamos en la variable de interés pueden deberse a otros factores y no única y exclusivamente a la exposición. Sabemos que este es el gran talón de Aquiles de los estudios observacionales. Sin embargo, debemos ser justos y decir que si somos capaces de identificar y ajustar por todas las variables de confusión, que serían aquellas que predicen el evento de interés y predicen también la prescripción de una u otra estrategia de tratamiento, no debería haber diferencias y no habrá diferencias entre los resultados del estudio observacional y los resultados del ensayo clínico correspondiente. Y así se ha demostrado en diferentes estudios observacionales. Os traigo este ejemplo de hace ya algunos años en los que, en el marco de la colaboración HIV Causal, se estimaba cuál era se estimaba la reducción en el riesgo de muerte en aquellas personas que iniciaban tratamiento antirretroviral, y lo que se probó es que una vez que ajustábamos de forma correcta por las variables de confusión, el riesgo de muerte en los que iniciaban tratamiento antirretroviral se reduce en un 50%, un resultado muy similar al que habían mostrado los ensayos clínicos.
Siempre pensamos en el sesgo de confusión por indicación de tratamiento cuando miramos a los estudios observacionales, pero muchas veces se nos olvida un sesgo que se conoce como sesgo de selección y de tiempo inmortal y que es fundamentalmente el que ha dado lugar a que ensayos clínicos hechos después de estudios observacionales hayan mostrado que los resultados de los estudios observacionales no eran correctos. Este sesgo de selección y de tiempo inmortal es un sesgo que ocurre al definir de forma incorrecta el inicio de seguimiento, el tiempo cero, en los diferentes grupos de comparación. Os traigo este ejemplo, que es un ejemplo clásico para evaluar el uso de las estatinas en el riesgo de muerte. Y si nos fijamos, el inicio del tiempo de seguimiento, a partir del cual vamos a empezar a contar la ocurrencia de los eventos, se define de forma diferente los dos grupos de comparación. A los no usuarios de estatina los vamos a seguir desde el momento en el que cumplen los criterios de elegibilidad, que sería el diagnóstico de una enfermedad reumática. Sin embargo, al analizar los datos de un estudio observacional hacemos algo diferente a lo que haríamos en un ensayo clínico, y es que a los usuarios de las estatinas los empezamos a seguir tiempo después de que se cumplan los criterios de elegibilidad, cuando se cumple la primera fecha de prescripción de las estatinas. Esto necesariamente lleva a un sesgo a favor de la prescripción de las estatinas porque hay muertes que nos estamos perdiendo. ¿Cómo no incurrir en este sesgo? La gente, los metodólogos que hablan de esto nos dicen que la regla general es definir el inicio del seguimiento, el tiempo cero, como el momento en el que se cumplen los criterios de elegibilidad, igual que hacemos en los ensayos clínicos. Los estudios observacionales, que no han tenido en cuenta esta regla, han llegado a conclusiones, como os decía, que posteriormente han sido refutadas en ensayos clínicos. Y un ejemplo muy típico es lo que pasó con la terapia hormonal sustitutiva. Diferentes estudios observacionales, entre ellos el NARS Health Study, había mostrado un efecto protector de esta terapia en el riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando se hace el gran ensayo clínico, el Women's Health Initiative, se muestra que no solo hay un efecto protector de esta terapia en el riesgo cardiovascular, sino que hay un posible aumento del riesgo en los 2 primeros años. Esto nos podría hacer pensar que no podemos utilizar estudios observacionales para estimar la efectividad de las terapias, pero esa no es la conclusión. Hay buenas noticias, y es que cuando utilizamos los métodos apropiados y el diseño apropiado para responder a esta pregunta utilizando estudios observacionales, llegamos exactamente a las mismas conclusiones que los ensayos clínicos. Y esto es lo que hizo Miguel Hernán y su equipo. Volvieron a analizar los datos del NARS Health Study, pero emulando al máximo posible el ensayo clínico Women's Health Initiative, y los resultados que obtuvieron fueron idénticos a los que se habían obtenido en el ensayo clínico. Por lo tanto, pensemos combinando todas las ideas que han surgido hasta ahora. Tenemos una pregunta de inferencia causal. ¿Cuál es el efecto de una estrategia de tratamiento en un evento de interés? Todos estamos de acuerdo en que si podemos hacer un ensayo clínico aleatorizado, debemos hacer este ensayo. Pero ante la ausencia de un ensayo, tenemos que analizar los datos del estudio observacional, pero emulando explícitamente al máximo posible el ensayo clínico que nos hubiera gustado hacer para responder a esta pregunta causal. Y a ese ensayo clínico lo vamos a llamar Target Trial. Si hacemos esto, que es lo que hacía Miguel en este ejemplo que os acabo de poner, vamos a evitar los sesgos de confusión, de selección y de tiempo inmortal. Y a esta aproximación, a esta forma de pensar, se le conoce como Target Trial Emulation Approach, y que consiste fundamentalmente en 2 fases. Lo primero que tenemos que hacer es especificar el hipotético ensayo clínico aleatorizado, ese target trial, que idealmente habríamos llevado a cabo para responder a la pregunta causal. Y posteriormente vamos a utilizar los datos observacionales para emular explícitamente este ensayo clínico. Es importante que sepamos que el uso de esta aproximación ha sido reconocido por organismos reguladores internacionales en el campo de la medicina y de la salud. Y aquí os pongo un resumen de cómo tendríamos que hacer esto. La mayoría de las personas presentes estáis muy acostumbradas a hacer ensayos clínicos, con lo cual sobra decir en qué consiste especificar el protocolo de este Target Trial, pero tendríamos que especificar cuáles son los criterios de elegibilidad,
cuáles son las estrategias de tratamiento, cómo vamos a asignar esas estrategias de tratamiento a los individuos elegibles, cuál será el periodo de seguimiento, cuál es ese inicio, ese tiempo cero a partir del cual vamos a empezar a contar los eventos, cuáles son los eventos de interés, qué contraste causal, intención de tratar o por protocolo estamos interesados y cuál es la estrategia de análisis. Con este protocolo del Target Trial vamos a utilizar los datos de los estudios observacionales para emular cada uno de estos apartados, emularlo de forma explícita. Os dejo aquí una referencia de Miguel Hernán y de James Robbins, podríamos decir que son los inventores de esta aproximación en la que nos cuentan de forma muy detallada cómo emular cada uno de estos apartados. Yo simplemente me quiero detener por cuestiones de tiempo en dos cosas. Cómo emular la asignación aleatoria del tratamiento, que se hace en un ensayo clínico aleatorizado. Para hacer esto requiere medir y ajustar por todas las variables de confusión y una vez que las tenemos medidas podemos emular esta aleatorización utilizando técnicas estadísticas como las más sencillas, los modelos de regresión a los que estamos acostumbrados o algo conocido como el G-estimation. Es importante que sepamos si no hay información suficiente sobre las variables de confusión o no podemos identificarlas y medirlas, obviamente vamos a incurrir en el sesgo de confusión. Y respecto al periodo de seguimiento, el periodo de seguimiento lo tenemos muy claro en los ensayos clínicos. En el momento en el que se cumplen los criterios de elegibilidad, asignamos de forma aleatoria a los individuos a las diferentes estrategias y los seguimos a partir de ahí. Pero esto no es tan evidente cuando analizamos los datos de los estudios observacionales. Deberíamos emularlo de la misma forma y, por lo tanto, definir el tiempo cero como esa fecha en la que se cumplen los criterios de elegibilidad. Por cuestiones de tiempo, obviamente, no puedo entrar en detalles, pero es algo que tenemos que tener en cuenta y que cuando reviséis los estudios tenéis que ver cómo han definido ese tiempo cero. Lo que os digo, la implementación de esta estrategia no es siempre tan directa porque los criterios de elegibilidad se pueden cumplir en muchos momentos para un mismo individuo. No entramos en detalle en esto, simplemente lo tenemos en cuenta y recordar que no definir el tiempo cero de forma correcta en los diferentes grupos de comparación y hacerlo de forma diferencial produce un sesgo de selección y de tiempo inmortal. Bien, vamos a ver ahora con esta mirada crítica, con esto que acabamos de contar, los diferentes estudios observacionales en los que se ha evaluado el riesgo cardiovascular. El primer estudio es el estudio RESPOND. Su objetivo era evaluar si la exposición a los inhibidores de la integrasa se asocia con un aumento en la incidencia de enfermedad cardiovascular. De forma muy breve, RESPOND es una colaboración multicéntrica de 17 cohortes de Europa y Australia, creada en 2017, formada por individuos con diagnóstico de VIH mayores de 18 años que no habían tenido una exposición a inhibidores de la integrasa antes del 1 de enero del 2012 y necesitaban tener para entrar en la colaboración una medición de CD4 y carga viral en los 12 meses previos o en los 3 meses posteriores a la entrada en la cohorte o al 1 de enero de 2012. Importante, los datos se recogen de forma prospectiva a partir de 2017, de forma retrospectiva durante al menos 5 años antes de 2017. ¿Cómo responden a este objetivo? Clasifican a los individuos en función de su exposición, el tiempo de exposición a los inhibidores de la integrasa y los siguen hasta observar el primer evento cardiovascular con el fin de seguimiento el 31 de diciembre de 2019. Para evaluar la asociación entre la exposición a los inhibidores de la integrasa y el riesgo cardiovascular, utilizan modelos de regresión binomial negativa. Bien, en este trabajo se incluyen 29.340 individuos, 748 presentan un evento cardiovascular en el seguimiento y, como podéis ver en la gráfica, en comparación con aquellas personas que no han estado expuestas a los inhibidores de la integrasa, aquellos que sí que han estado expuestos durante los 2 primeros años tienen un mayor riesgo cardiovascular, especialmente en los primeros 6 meses. Y hagamos ahora una mirada crítica a este trabajo, teniendo en la cabeza la Target Trial Emulation Approach. Bien, los resultados de este trabajo son difíciles de interpretar porque el diseño y el análisis se desvían de un ensayo clínico aleatorizado de uso de inhibidores de la integrasa y riesgo cardiovascular.
Como los datos se extraen de forma retrospectiva durante al menos 5 años, los individuos que hayan podido morir antes de 2017 por un evento cardiovascular están excluidos por diseño, lo que implica la presencia de un sesgo de selección. Los individuos se asignan a las diferentes estrategias de tratamiento definidas por el tiempo de exposición a los inhibidores de la integrasa después de cumplir los criterios de elegibilidad, no en el momento en el que cumplen los criterios de elegibilidad. Y eso nos tiene que hacer pensar en el potencial sesgo de selección, el immortal time bias. Y luego, otra cosa que es importante, en el grupo de los inhibidores de la integrasa, que ellos clasifican en función de su exposición, de la duración de la exposición, están combinando 3 grupos de usuarios de inhibidores de la integrasa. Aquellos naïf, que inician un régimen con integrasas, aquellos pretratados, que cambian a un régimen con integrasas tras fracaso virológico, y aquellos pretratados virológicamente suprimidos, que cambian a un régimen con inhibidores de la integrasa. Sin embargo, en los análisis, los autores no intentan reproducir un ensayo clínico en las 3 situaciones previas, lo hacen todo de forma conjunta. Y esto dificulta claramente la interpretación clínica y el tener información sobre si se ha hecho un ajuste correcto por confusión y se ha corregido por el sesgo del tiempo inmortal. De forma adicional, los autores no tienen en cuenta el posible sesgo en el análisis derivado de las pérdidas en el seguimiento. Vamos a mirar al estudio de la cohorte suiza. Su objetivo era estimar el efecto de iniciar tratamiento antirretroviral en individuos naïf con un régimen basado en inhibidores de la integrasa comparado con el inicio de un régimen sin inhibidores de la integrasa en el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Y ellos lo hacen explícitamente emulando un target trial en individuos naïf. Y esta sería la figura, el protocolo de su target trial que van a intentar emular. Eligen individuos naïf a tratamiento antirretroviral, inicio de TAR a partir de mayo de 2008 y una carga viral de más de 50 copias. Una vez cumplen los criterios de elegibilidad en su target trial, asignan de forma aleatoria a los individuos a iniciar TAR con inhibidores de la integrasa o sin inhibidores de la integrasa, es el tiempo 0, a partir del cual empiezan a contar los eventos cardiovasculares. Estiman el riesgo cardiovascular a los 8 años y lo comparan utilizando hazard ratio, riesgo relativo y diferencia de riesgos. Una vez tienen definido y especificado su target trial, ese ensayo clínico que les hubiera gustado hacer para responder a la pregunta, utilizan datos observacionales de la cohorte suiza para emular de forma explícita el target trial. ¿Cómo lo hacen? Identifican en la base de datos a los individuos elegibles con los criterios de su target trial, asignan a los individuos elegibles a la estrategia de tratamiento que es compatible con los datos. Para emular la asignación aleatoria a la estrategia de tratamiento, como hemos explicado antes, se identifica y ajustan el análisis por las variables de confusión. Importante, el inicio de seguimiento de los individuos, el tiempo 0. En las 2 estrategias de tratamiento es la fecha en la que inician el tratamiento antirretroviral y hacen un análisis de tiempo a evento mediante una Pool Logistic Regression Model con Inverse Probability Weighting para ajustar por confusión, por censura artificial y por pérdidas al seguimiento. Y estos son los resultados de este trabajo. 5.362 personas, incluidas 1.837, inician con un régimen basado en inhibidores de la integrasa y, como podéis ver tanto en la figura como en la tabla, durante 8 años de seguimiento no hay diferencias en el riesgo cardiovascular en el corto y largo plazo entre los individuos naïf que inician tratamiento antirretroviral con un INSTI y los que lo hacen con otro régimen. Mirada crítica, los autores evalúan la asociación entre los inhibidores de la integrasa y el riesgo cardiovascular en individuos naïf siguiendo la Target Trial Emulation Approach, lo que reduce el riesgo de sesgo de confusión y del Immortal Time Bias. El diseño del estudio tiene en cuenta la fecha de disponibilidad del primer inhibidor de la integrasa en Suiza, limitando el riesgo inicial de sesgo de selección, y los autores tienen en cuenta también el posible sesgo asociado con las pérdidas al seguimiento. Limitaciones: pocos eventos cardiovasculares, lo que limita la potencia estadística para hacer análisis separados comparando inhibidores de la integrasa con otras familias de fármacos, así como para evaluar el papel individual de los diferentes inhibidores de la integrasa. El tiempo del periodo de observación podría no ser suficiente para captar un incremento gradual en el riesgo cardiovascular y los resultados no pueden extrapolarse a la población de individuos pretratados.
Sin embargo, tenemos los resultados del último trabajo, del trabajo realizado en la colaboración HIV Causal y ART-CC, en la que examinan el efecto de iniciar un TAR con inhibidores de la integrasa en el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares, tanto en individuos naïf como en individuos pretratados, emulando 2 target trials, uno para cada población. No voy a entrar en detalles, este es el protocolo del Target Trial en individuos naïf. Es un protocolo muy similar al que han utilizado en la cohorte suiza. Respecto al protocolo del Target Trial en individuos pretratados, simplemente destacar que en los criterios de elegibilidad era necesario que los pacientes estuvieran virológicamente suprimidos, con lo cual nuevamente lo restringen únicamente a un subgrupo, a una población específica. Es cierto que en el HIV causal está Miguel Hernán, está James Robin, ellos son los inventores de esta Target Trial Emulation Approach. Yo no voy a entrar en detalles de cómo ellos utilizan los datos de estas dos colaboraciones para emular el Target Trial. Lo hacen de forma complicada y no tenemos tiempo aquí de verlo, pero la forma en la que lo hacen es totalmente correcta y paso, por tanto, a contaros los resultados de esta colaboración. En individuos naïf, 19.059 individuos elegibles, no hay diferencias, un riesgo relativo de 1,01, no hay diferencias en el riesgo cardiovascular en los dos grupos de comparación. Algo exactamente igual en individuos pretratados, un riesgo relativo de 0,95. No hay diferencias en el riesgo cardiovascular en función del inicio o no con inhibidores de la integrasa. Miramos a este estudio también de forma crítica. El análisis del estudio emula de forma explícita a un ensayo clínico, lo que previene los sesgos relacionados con el diseño, y realizan análisis separados en individuos naïf y en individuos pretratados virológicamente suprimidos. Los autores dicen que podría haber posible confusión no medida si bien han ajustado por todos los factores demográficos y clínicos conocidos que pueden afectar al uso de inhibidores de la integrasa y al riesgo cardiovascular. Y como pasaba en la cohorte suiza, no se pudo determinar de forma precisa el impacto de los diferentes inhibidores de la integrasa en el riesgo cardiovascular. Una vez hemos mirado de forma crítica estos 3 estudios observacionales, que son los que tenemos para dar una respuesta a nuestra pregunta inicial, me gustaría deciros que si bien tenemos un artículo, el que os contaba antes, en el que Miguel Hernán y Jamie Robbins nos explican cuáles son los pasos y qué procedimientos tenemos que seguir para emular un Target Trial, no hay guías en las que nos dicen cómo debemos reportar los resultados de los estudios que emulan un Target Trial, si bien es cierto que todos estos autores que veis en la diapositiva nos han dicho que están trabajando en esto y, por lo tanto, tenemos que estar pendientes a estas guías que nos servirán también para mirar de forma crítica a los estudios observacionales. En resumen, ante una pregunta causal como la que nos ocupa, ¿cuál es el efecto de los inhibidores de la integrasa en el riesgo cardiovascular?, y una necesidad de tomar una decisión, si no es posible llevar a cabo un ensayo clínico aleatorizado y no hay resultados disponibles procedentes de ensayos clínicos, tendremos que utilizar datos de estudios observacionales. Y es importante que nos quedemos con esta idea. La Target Trial Emulation Approach ofrece un marco para comparar estrategias de tratamiento bien definidas, como ocurre en los ensayos clínicos, lo que ayuda en la toma de decisiones, evita los sesgos de confusión, de selección y de tiempo inmortal y aumenta la transparencia y la reproducibilidad de las estimaciones causales a partir de datos observacionales. Para concluir, me gustaría acabar con la pregunta con la que empezábamos. ¿Hay una relación entre los inhibidores de la integrasa y el riesgo cardiovascular? Pues bien, los resultados de la cohorte suiza y de las colaboraciones HIV causal y ART-CC, ambos basados en la Target Trial Emulation Approach, sugieren que iniciar un régimen con inhibidores de la integrasa tiene poco impacto en el riesgo cardiovascular, tanto en individuos naïf como en individuos pretratados. Muchas gracias.